Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús: «¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan». Palabra del Señor. Se trata de un conocido pasaje donde Jesús, sorprendido de alguna manera en una comida con un grupo de publicanos y de pecadores, es censurado por los fariseos y por los llamados hombres buenos de su tiempo. De alguna manera, para un judío, sentarse a la mesa con otro significa no solamente compartir los alimentos, sino compartir sobre todo la vida, la amistad, lo que somos interiormente. Para ellos, pues, para los fariseos, resultaba un verdadero escándalo que Jesús, el rabino admirado, el profeta reconocido por sus palabras llenas de unción y de sabiduría, pudiera estar a la mesa en casa de un conocido cobrador de impuestos de la época, llamado Mateo, pero además de eso, que estuviera acompañado de numerosos publicanos cobradores de impuestos también como él, y de reconocidos pecadores. Eso no lo podían entender los fariseos, y de hecho preguntan a los discípulos: ¿cómo es que aquel que se llama su maestro es capaz de comer con publicanos y pecadores? Jesús empieza a tomar distancia del judaísmo de su tiempo. Jesús marca diferencia de alguna forma con aquellos hombres con los que se había formado en la religión judía, y va a señalar que lo importante no son las formas religiosas exteriores, sino cambiar el corazón de los hombres, por más que ellos en su vida hayan estado equivocados, por más que ellos en su vida hayan vivido en oscuridad. Jesús, conociendo la expresión y el pensamiento de los fariseos, les dice: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos». Es una gran intuición y es una gran iluminación que viene a traer Jesús con esa propuesta que luego se llamaría cristianismo. Es una auténtica revolución en las formas religiosas de la época, cuando de alguna forma se aplaudía, se reconocía al hombre justo, piadoso, y se despreciaba y se le miraba con sospecha al hombre de pecado público. Jesús señala que el Espíritu del Padre Dios y el espíritu de esa nueva propuesta que él llama Evangelio es esta: mirar al pecador, atender al equivocado, socorrer al necesitado. La enfermedad no es solamente la física, la enfermedad no es solamente la orgánica, la enfermedad muchas veces es más profunda, aunque no se vea en el alma, en la interioridad del hombre. Jesús reconoce esta verdad y señala a los fariseos como una enseñanza universal para ellos, que los más importantes, por los que ha venido, por los que se entregará hacia el futuro en la cruz, es precisamente por aquellos enfermos en el alma, los llamados pecadores. Pero luego, de una manera magistral, Jesús señala: aprendan en la vida que lo más importante no son sacrificios cultuales, sacrificios de animales, impuestos por las cosechas de cereales y demás que hayan cultivado. Lo más importante, más allá del sacrificio cultural, religioso, externo, es la misericordia que nosotros podamos practicar y entregar a otras personas. Entramos con este Evangelio en la quinta esencia, en el centro, en el culmen de todo el mensaje de Jesús. Nos preguntamos: ¿qué es misericordia? Jesús, en otro pasaje bíblico, habla de la misericordia como una justicia superior. Ya es una primera enunciación, una primera aproximación.
La justicia de los hombres, que siempre había sido retributiva, pago bien con el bien que me hagan, pago mal con el mal que me realicen o que me causen, es superada por esa justicia superior que llama Jesús misericordia y que consiste en dar bien al bien que te prodiguen y volver a dar bien a otra persona aunque ella practique el mal contigo. Esta palabra que todos hemos enunciado, misericordia, desafía todas las lógicas humanas. De alguna manera reta todos los razonamientos de los hombres, porque muy en el alma de cada uno de nosotros está muy metida, muy enraizada la idea de esa justicia de venganza, de esa justicia de desquite, de esa justicia de retribución frente al bien o el mal que otra persona me haya podido causar. No podemos entender que demos amor donde hemos encontrado desamor. No podemos entender que pongamos la otra mejilla cuando nos han abofeteado la primera mejilla. No podemos entender caminar un segundo kilómetro dando la capa o llevando una carga a aquel que me ha pedido acompañarle en el primer kilómetro. Ese es el misterio evangélico y ese es el misterio de la misericordia divina. Jesús nos enseña a todos los hombres que si en el mundo no hay misericordia, no podremos construir matrimonios, familias, empresas y en general sociedades más fraternas, más unidas, más sanas. Todos nos hemos equivocado, todos nos hemos lastimado unos a otros y no hay otra salida distinta sino del amor compasivo, del amor misericordioso frente al hermano que se ha equivocado. No en vano algún autor espiritual hace esta afirmación, que la palabra misericordia perfectamente la pudiéramos desglosar en dos partes. La primera hablando de la raíz miseria, miseria. La segunda claramente sí corresponde a su raíz griega, cor cordis, raíz griega y latina, corazón. Dios es corazón ante la miseria humana. Dios es ternura ante la equivocación del hombre. Dios es bondad ante el ser humano que se cae una y otra vez. Su respuesta frente a la miseria del miserable es la misericordia. Mira tres palabras, miseria, miserable y misericordia, como tienen la misma raíz y en el fondo es una invitación a acoger a aquella persona que se ha equivocado con nosotros, que de alguna manera por su pecado, por su fragilidad, por su malicia, no tenemos más respuesta sino que la compasión, la ternura y el perdón para ese ser humano. ¿Qué tal? Me pregunto yo, ¿qué tal que Dios nos calificara con el mismo rasero con que los seres humanos nos calificamos unos a otros? Yo en lo personal, por más que sea un sacerdote, soy un hombre frágil, pecador, que me he equivocado muchísimas veces, y cuando veo la fragilidad y el pecado en otro semejante, no dejo de hacerme esta pregunta: ¿con qué autoridad juzgo a otra persona? ¿Cómo puedo señalarla si yo también en la vida me he equivocado? Terminará el Evangelio diciendo Jesús: no he venido al santo, no he venido al justo, he venido a esta tierra, me he encarnado, me entregaré en una cruz, derramaré mi sangre, moriré y resucitaré, no por el justo especialmente, sino por el pecador. Mi salvación es para todos, pero especialmente por el hombre equivocado, por el hombre pecador. Es en este contexto donde Mateo, el cobrador de impuestos, el hombre despreciado por su tiempo, el publicano, sentado precisamente en el mostrador donde recogía el dinero para pagar el costo del ejército invasor, el ejército romano, donde Jesús le dice: sígueme. No se paró en miradas humanas Jesús para llamar a Mateo. Sabía que era un miserable y aún así lo llama al seguimiento de él. Cuando uno ve la historia de los discípulos,
las columnas de la iglesia, los futuros apóstoles, uno descubre cuál de todos, más lleno de barro, de fragilidad, de cobardía, y sin embargo Jesús a todo lo llamó. Cuando uno ve la vida personal como sacerdote y la de muchos consagrados y consagradas, podemos decir que somos una clara fotografía de Mateo el cobrador de impuestos. Dios no nos llamó a su servicio porque seamos mejores seres humanos. Dios nos llamó a su servicio a pesar de lo que somos y a través de lo que somos, el pecado personal. Jesús no ha venido al sano, Jesús ha venido al enfermo, a curarlo, a sanarlo. Lo dice muy a propósito de la crítica de algunos fariseos que no podían entender que el Hijo de Dios mirara con buenos ojos a un cobrador de impuestos, al publicano Leví, con el cual precisamente había compartido. Amigos, qué ligeros somos para juzgar a los demás y qué duros de corazón a la hora de comprender que una persona que se ha equivocado puede recapacitar y puede reorientar el rumbo de su vida. Hoy descubramos esa máxima evangélica. Jesús no ha venido al hombre santo, ha venido al pecador. Jesús no ha venido al sano, ha venido al enfermo. Y a propósito de esta última afirmación podemos decir que somos una sociedad enferma. Cada vez se entiende más la enfermedad en un sentido, en una mirada holística, esto es, en una forma integral. Descubrimos que muchos de nuestros problemas del cuerpo en el fondo son tensiones psicológicas, cargas laborales que nos abruman, compromisos en la vida matrimonial y familiar, y todo esto nos lleva a somatizar en nuestro sistema digestivo, en nuestro sistema circulatorio, en nuestro sistema cardíaco, en nuestro sistema de presión, de tensión arterial. Descubrimos cómo nos sobrecargamos. El ser humano es una integralidad y la enfermedad hay que mirarla de forma integral. A Jesús, cada día en oración hay que agradecer el regalo de la salud, pero si nos sentimos enfermos en nuestro organismo o nos sentimos enfermos en nuestro psiquismo, porque hay cargas tensionales, compromisos inaplazables, realidades que nos abruman, dolores interiores, o peor aún, si hemos perdido el norte de nuestra vida, decimos, creí haber construido un proyecto de vida y todo se me vino abajo. Es de pronto el momento de replantear nuestra historia y decir, Señor, ¿en qué momento te saqué del proyecto de mi vida? Señor, quizás esta enfermedad espiritual, quizás esta crisis interior sea un llamado de tu parte para decirme, reorienta nuevamente tu vida. Hoy es más común de lo que nosotros pensamos construir un proyecto de matrimonio, de familia, un proyecto profesional de espaldas a Dios. La vida nos muestra que el Señor, y solamente el Señor, nos da la sabiduría, la fortaleza de cada día, nos da el discernimiento, nos da la claridad para asumir los retos del diario vivir. Pidámosle al buen Dios que nos sane interiormente de las dificultades, de las tensiones, del sinsentido, de las cargas de la vida. ¿Quieren que les haga una confesión, queridos amigos? No sé por qué este año a tantas personas les he oído historias, o de que no quieren vivir, o peor aún, de personas cercanas que han muerto por la vía del suicidio. Esta mentalidad de autoaniquilación, en el fondo, es una enfermedad del espíritu humano. Es en la vida apostarle a tener, no sé, a disfrutar, no sé, a pasear, no sé, a aparentar, pero en el fondo olvidar que la gran meta del hombre es conocer y amar a Dios, en el entendido de que conocer es un verbo bíblico que significa experimentar, sentir a Dios, que acontezca su amor en nuestra vida, que verdaderamente digamos, me experimento, me siento inmensamente, alegremente, esperanzadoramente amado por Dios. Cuánta soledad en nuestro mundo, cuánto egoísmo en las relaciones humanas,
y cómo nos enferman todas estas realidades. Jesús hoy nos lo dice claramente en el Evangelio: no he venido al sano, he venido al enfermo. Yo soy el médico, el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, quien ayuda a sanar a esta persona. Hemos aprendido desde la fe que solo hay dos maneras de curar: una de modo natural, por un tratamiento médico, por unas pastillas, o dos de modo sobrenatural, por la oración de fe. Señor, quizás somos personas poco diligentes para ir donde los médicos, o quizás yendo donde médicos y haciéndonos tratamientos no han sido lo eficaces que esperábamos. Te pedimos, Señor, apoyados en la promesa que nos haces, sánanos interiormente, Jesús. Sabemos que sin ti la vida se hace tediosa, difícil, pesada. Sáname, Señor, en mi psiquismo. Sáname, Señor, en mi afectividad. Sáname, Señor, en mi carácter. Sáname, Señor, en mi temperamento. Sáname, Señor, en mis relaciones interpersonales. Dame, Señor, la salud, la vida abundante que solamente viene de ti. Amén. Hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de tu nombre yo la red desecharé. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. A los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo la red desecharé. En este mundo ya sin fe, barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida para mí. No traje alforja ni sandalias, mi Señor, todo lo he dejado por ti, Jesús. En tu nombre
este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán. Calificara con el mismo rasero con que los seres humanos nos calificamos unos a otros. Yo en lo personal, por más que sea un sacerdote, soy un hombre frágil, pecador, que me he equivocado muchísimas veces, y cuando veo la fragilidad y el pecado en otro semejante, no dejo de hacerme esta pregunta: ¿con qué autoridad juzgo a otra persona? ¿Cómo puedo señalarla si yo también en la vida me he equivocado? Terminará el Evangelio diciendo Jesús: no he venido al santo, no he venido al justo, he venido a esta tierra, me he encarnado, me entregaré en una cruz, derramaré mi sangre, moriré y resucitaré, no por el justo especialmente, sino por el pecador. Mi salvación es para todos, pero especialmente por el hombre equivocado, por el hombre pecador. Es en este contexto donde Mateo, el cobrador de impuestos, el hombre despreciado por su tiempo, el publicano, sentado precisamente en el mostrador donde recogía el dinero para pagar el costo del ejército invasor, el ejército romano, donde Jesús le dice: sígueme. No se paró en miradas humanas Jesús para llamar a Mateo. Sabía que era un miserable y aún así lo llama al seguimiento de él. Cuando uno ve la historia de los discípulos, las columnas de la iglesia, los futuros apóstoles, uno descubre cuál de todos, más lleno de barro, de fragilidad, de cobardía, y sin embargo Jesús a todo lo llamó. Cuando uno ve la vida personal como sacerdote y la de muchos consagrados y consagradas, podemos decir que somos una clara fotografía de Mateo el cobrador de impuestos. Dios no nos llamó a su servicio porque seamos mejores seres humanos. Dios nos llamó a su servicio a pesar de lo que somos y a través de lo que somos, el pecado personal. Jesús no ha venido al sano, Jesús ha venido al enfermo, a curarlo, a sanarlo. Lo dice muy a propósito de la crítica de algunos fariseos que no podían entender que el Hijo de Dios mirara con buenos ojos a un cobrador de impuestos, al publicano Leví, con el cual precisamente había compartido. Amigos, qué ligeros somos para juzgar a los demás y qué duros de corazón a la hora de comprender que una persona que se ha equivocado puede recapacitar y puede reorientar el rumbo de su vida. Hoy descubramos esa máxima evangélica. Jesús no ha venido al hombre santo, ha venido al pecador. Jesús no ha venido al sano, ha venido al enfermo. Y a propósito de esta última afirmación, podemos decir que somos una sociedad enferma. Cada vez se entiende más la enfermedad en un sentido, en una mirada holística, esto es, en una forma integral. Descubrimos que muchos de nuestros problemas del cuerpo, en el fondo, son tensiones psicológicas, cargas laborales que nos abruman, compromisos en la vida matrimonial y familiar, y todo esto nos lleva a somatizar en nuestro sistema digestivo, en nuestro sistema circulatorio, en nuestro sistema cardíaco, en nuestro sistema de presión, de tensión arterial. Descubrimos cómo nos sobrecargamos. El ser humano es una integralidad y la enfermedad hay que mirarla de forma integral. A Jesús, cada día en oración hay que agradecer el regalo de la salud, pero si nos sentimos enfermos en nuestro organismo o nos sentimos enfermos en nuestro psiquismo, porque hay cargas tensionales, compromisos inaplazables, realidades que nos abruman, dolores interiores, o peor aún, si hemos perdido el norte de nuestra vida, decimos: creí haber construido un proyecto de vida y todo se me vino abajo. Es de pronto el momento de replantear nuestra historia y decir: Señor, ¿en qué momento te saqué del proyecto de mi vida?
Señor, quizás esta enfermedad espiritual, quizás esta crisis interior sea un llamado de tu parte para decirme, reorienta nuevamente tu vida. Hoy es más común de lo que nosotros pensamos construir un proyecto de matrimonio, de familia, un proyecto profesional de espaldas a Dios. La vida nos muestra que el Señor, y solamente el Señor, nos da la sabiduría, la fortaleza de cada día, nos da el discernimiento, nos da la claridad para asumir los retos del diario vivir. Pidámosle al buen Dios que nos sane interiormente de las dificultades, de las tensiones, del sinsentido, de las cargas de la vida. ¿Quieren que les haga una confesión, queridos amigos? No sé por qué este año a tantas personas les he oído historias, o de que no quieren vivir, o peor aún, de personas cercanas. Desafía todas las lógicas humanas. De alguna manera reta todos los razonamientos de los hombres, porque muy en el alma de cada uno de nosotros está muy metida, muy enraizada la idea de esa justicia de venganza, de esa justicia de desquite, de esa justicia de retribución frente al bien o el mal que otra persona me haya podido causar. No podemos entender que demos amor donde hemos encontrado desamor. No podemos entender que pongamos la otra mejilla cuando nos han abofeteado la primera mejilla. No podemos entender caminar un segundo kilómetro dando la capa o llevando una carga a aquel que me ha pedido acompañarle en el primer kilómetro. Ese es el misterio evangélico y ese es el misterio de la misericordia divina. Jesús nos enseña a todos los hombres que si en el mundo no hay misericordia, no podremos construir matrimonios, familias, empresas y en general sociedades más fraternas, más unidas, más sanas. Todos nos hemos equivocado, todos nos hemos lastimado unos a otros y no hay otra salida distinta sino del amor compasivo, del amor misericordioso frente al hermano que se ha equivocado. No en vano algún autor espiritual hace esta afirmación, que la palabra misericordia perfectamente la pudiéramos desglosar en dos partes. La primera hablando de la raíz miseria, miseria. La segunda claramente sí corresponde a su raíz griega, cor cordis, raíz griega y latina, corazón. Dios es corazón ante la miseria humana. Dios es ternura ante la equivocación del hombre. Dios es bondad ante el ser humano que se cae una y otra vez. Su respuesta frente a la miseria del miserable es la misericordia. Mira tres palabras, miseria, miserable y misericordia, como tienen la misma raíz y en el fondo es una invitación a acoger a aquella persona que se ha equivocado con nosotros, que de alguna manera por su pecado, por su fragilidad, por su malicia, no tenemos más respuesta sino que la compasión, la ternura y el perdón para ese ser humano. ¿Qué tal? Me pregunto yo, ¿qué tal que Dios, los pensamientos de los fariseos les dice, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos? Es una gran intuición y es una gran iluminación que viene a traer Jesús con esa propuesta que luego se llamaría cristianismo. Es una auténtica revolución en las formas religiosas de la época, cuando de alguna forma se aplaudía, se reconocía al hombre justo, piadoso, y se despreciaba y se le miraba con sospecha al hombre de pecado público. Jesús señala que el Espíritu del Padre Dios y el espíritu de esa nueva propuesta que él llama Evangelio es esta: mirar al pecador, atender al equivocado, socorrer al necesitado. La enfermedad no es solamente la física, la enfermedad no es solamente la orgánica, la enfermedad muchas veces es más profunda, aunque no se vea en el alma, en la interioridad del hombre. Jesús reconoce esta verdad y señala a los fariseos
como una enseñanza universal para ellos, que los más importantes, por los que ha venido, por los que se entregará hacia el futuro en la cruz, es precisamente por aquellos enfermos en el alma, los llamados pecadores. Pero luego, de una manera magistral, Jesús señala: aprendan en la vida que lo más importante no son sacrificios cultuales, sacrificios de animales impuestos por las cosechas de cereales y demás que hayan cultivado. Lo más importante, más allá del sacrificio cultural religioso externo, es la misericordia que nosotros podamos practicar y entregar a otras personas. Entramos con este Evangelio en la quinta esencia, en el centro, en el culmen de todo el mensaje de Jesús. Nos preguntamos, ¿qué es misericordia? Jesús, en otro pasaje bíblico, habla de la misericordia como una justicia superior. Ya es una primera enunciación, una primera aproximación. La justicia de los hombres, que siempre había sido retributiva: pago bien con el bien que me hagan, pago mal con el mal que me realicen o que me causen, es superada por esa justicia superior que llama Jesús misericordia, y que consiste en dar bien al bien que te prodiguen y volver a dar bien a otra persona, aunque ella practique el mal contigo. Esta palabra que todos hemos enunciado, misericordia, Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús: ¿cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. Palabra del Señor. Se trata de un conocido pasaje donde Jesús, sorprendido de alguna manera en una comida con un grupo de publicanos y de pecadores, es censurado por los fariseos y por los llamados hombres buenos de su tiempo. De alguna manera, para un judío, sentarse a la mesa con otro significa no solamente compartir los alimentos, sino compartir sobre todo la vida, la amistad, lo que somos interiormente. Para ellos, pues, para los fariseos, resultaba un verdadero escándalo que Jesús, el rabino admirado, el profeta reconocido por sus palabras llenas de unción y de sabiduría, pudiera estar a la mesa en casa de un conocido cobrador de impuestos de la época, llamado Mateo, pero además de eso, que estuviera acompañado de numerosos publicanos, cobradores de impuestos también como él, y de reconocidos pecadores. Eso no lo podían entender los fariseos, y de hecho preguntan a los discípulos: ¿cómo es que aquel que se llama su maestro es capaz de comer con publicanos y pecadores? Jesús empieza a tomar distancia del judaísmo de su tiempo. Jesús marca diferencia de alguna forma con aquellos hombres con los que se había formado en la religión judía, y va a señalar que lo importante no son las formas religiosas exteriores, sino cambiar el corazón de los hombres, por más que ellos en su vida hayan estado equivocados, por más que ellos en su vida hayan vivido en oscuridad. Jesús, conociendo la expresión y el